convivir con estos animales es de verdad muy sencillo. Uno se encariña fácilmente con estos animales. Hola, qué gusto me da saludarte en este día y bueno, te quiero presentar este animal que a veces las cosas más sencillas de la vida quizás son las menos apreciadas. Estamos aquí en un campo verde muy bonito y este animal es una oveja. Es una oveja que tiene pezuñas y son los que se llaman animales rumiantes. Es increíble ver un animal tan dócil, tan inocente, tan sencillo, que además, déjame decirte algo, es un animal que se cría a lo largo de todo el mundo, en todo el mundo, y es un medio de vida para muchísimas familias, industrialmente hablando. Se recibe de esos animales la lana, se recibe también la carne y obviamente también se obtiene de esos animales la leche. Es un animal que por donde quieras verlo se produce y genera economía por todos lados. Sin embargo, tiene muchas características que podemos aplicar en nuestra vida. Por ejemplo, primero que nada se llama cordero o carnero, dependiendo la edad que tengan. Entre más chiquitos están, es un cordero, y entre más grandes es un carnero. Pero es la misma, es el mismo animal. Y bueno, si tomamos en cuenta que podemos obtener la lana de este animal, en la lana se obtiene la fibra textil más usada en la historia y en el mundo. De ahí obtenemos todo tipo de fibras naturales que además también se pueden después hacer sintéticas y bueno, ahorita tocarla es una maravilla por la misma sensación que te da tener lana. Se observa que Dios no se equivocó al hacer cada cosa que podemos tener en la creación. Dicen que hay hoy en día más de 1.300 millones de ovejas en el mundo. Australia, China, India, quizás son los que más animales de estos tienen en su economía. Y por lo visto, pues es un animal que genera mucha actividad económica para bien en todos lados. Sin embargo, quiero que notes lo dócil que son. Quiero que notes que es muy sencillo trabajar con ella. No te ofrece ninguna resistencia para nada. O sea, tú lo puedes cargar sin ningún problema. Aquí está. Y no se resiste a nada contra ti. De hecho, si tuviéramos aquí, si yo hiciera esto con un gato, con un perro, con un pájaro, con un perico, con cualquier otro animal, no tendría la misma relación que tengo con una oveja. No se mueve, no te resiste, no te rechaza. Y bueno, singularmente hablando, este animal es usado en la Biblia con un propósito muy específico. Jesús se compara con un cordero, Jesús se compara con una oveja.
Abraham, por ejemplo, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, de repente Dios en el monte Moriah encuentra atrapada una oveja con la cual él sustituye el sacrificio que iba a hacer de su hijo para sacrificar a este animal. Y bueno, yo lo que te quiero decir es que verdaderamente esto es muy fácil sacrificar. O sea, yo podría ahorita tomar una navaja, un cuchillo y matarlo. No ofrece absolutamente ninguna resistencia. Y esto es a mí lo que me llama la atención, porque Dios en su palabra, porque Dios en el relato de la Biblia escoge a este animal para identificarse con él. ¿No será que voluntariamente se entregó por nosotros? ¿No será que voluntariamente quiso dar su vida a favor de nosotros? ¿No será que se quiso representar como un inocente que no tenía nada que ver con el sacrificio que iba a hacer? Y sin embargo, dice la Biblia, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Si te fijas, es sumamente dócil, no sabe qué intención yo pueda tener y sin embargo se ofrece libremente a cualquier cosa que yo quisiera hacer con ella. Se puede trabajar para obtener la leche, se puede trabajar para obtener la lana, se puede trabajar para obtener, eso es lo más grave de todo, lo más serio, su vida. Al dar su vida, al matarla, yo tendría su carne, su sangre, que fue lo que nuestro Salvador hizo por nosotros. Al hablarte yo de este animal, quiero que tengas tú la idea de lo que es que voluntariamente Dios se compara con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Piensa un momento en este animal con respecto a Jesucristo. De verdad es un animal muy simpático, es bonito y es tierno. Esta en particular, esta oveja, tiene prácticamente 0 manchas, es de un solo color y llama la atención porque habría que escoger, en términos de la Biblia, habría que escoger un animal que no tuviera manchas, que fuera perfecto. Tendría que convivir con la persona, con la familia, por lo menos 3 días antes de ser sacrificada. Tenía que tener 1 año de edad. Este debe tener aproximadamente 3 meses. Pero tú te encariñas con un animal tan tierno, tan lindo, tan inocente. Y bueno, ¿por qué Dios ordena que hubiera esa relación con la familia previo a ser sacrificado? La Pascua se celebraba a través del sacrificio de un cordero. En el pueblo de Israel, los judíos sabían que esto era parte de la fiesta. La ordenanza era sacrificar un cordero y que su sangre se pusiera en la entrada de las puertas de la casa, y cada año se tendría que celebrar esta fiesta. Esta fiesta es la fiesta de la expiación, donde un inocente
daba su vida para limpiar y para salvar. En este caso, este animal representa a este inocente y en el caso de Jesús, Él es el inocente que paga por nuestros pecados. Nuestra relación con los animales es cada vez más lejana porque no estamos en el campo, pero es una realidad que esos animales siempre han estado ahí y siempre han sido objeto de crianza a nivel ganado, y es un ejemplo muy especial que podemos tener cada uno de nosotros. Dice que el pastor las cuida, que el pastor las lleva, que el pastor las sostiene, que el pastor se encarga de su cuidado, y son cuidados muy especiales porque también son inocentes en caso de que tengan algún depredador. Los depredadores fácilmente las podrían tomar y acabar con ellas. Un puma, un lobo, puede matarlas con muchísima facilidad. No pueden correr, no son ágiles, no se pueden defender. Y el lobo o el puma podría acabar con todo el rebaño fácilmente. Es de verdad deliciosa su piel y su lana. Ahora, la Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Estos animales necesitan que alguien los cuide. Son tan inocentes y tan indefensos que necesitan tener a alguien que los cuide. Y bueno, el pastor tendría que prever y proveer de los pastos y de los lugares donde éstas tienen que ir a pastar. La Biblia dice, te decía, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su propio camino, pero Dios cargó en Jesús, en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. A mí me llama la atención cómo este pequeño animal tan tierno, tan tranquilo, no se imagina lo que yo puedo estar haciendo con él. Y un día, en la Pascua, se sacrificaban los corderos para llevar a cabo esta fiesta, este sacrificio. Es difícil comprenderlo, pero un día, en el Calvario, Jesús, el Cordero de Dios, dio su vida por nosotros. Esto nos debe hacer pensar a ti y a mí lo que nosotros vamos a responder a ese sacrificio. Voluntariamente Dios se dio por nosotros, fue matado, pero nadie le quitó la vida. La culpa de su muerte no es de nadie, sino más bien tuya y mía. Al dar su vida, Él nos dio la posibilidad de limpiarnos y de ser perdonados de nuestra maldad. Piensa por un momento que alguien ya pagó por ti, que está ahí en la cruz, su sacrificio hace más de 2000 años, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué hermoso ejemplo que tú y yo tenemos para poder identificar lo sencillo, lo humilde de un Dios que se dio a sí mismo por nosotros. A través de este programa, a través de esta serie, de este ejemplo, de esta visión que tenemos en esta toma que podemos hacer de este animal, yo quiero representar lo sencillo que fue
llevar a cabo el sacrificio y la ordenanza que tenía que llevarse a cabo para cumplirse. Y bueno, Dios en su persona decidió dejar su posición y por amor darse voluntariamente, completamente, para ti y para mí. Es muy fácil, realmente muy fácil encariñarse con un animal como este. Parece un juguete, parece un peluche con el cual uno puede convivir sin ningún problema. Qué curioso que tienes que encariñarte, de hecho, con él. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento particularmente, hay muchos relatos que tienen que ver con ovejas. Abraham, Isaac, Jacob se conocen porque eran ricos, económicamente hablando, por poseer rebaños de estos animales, grandes rebaños de estos animales. Y el mismo rey David, el famoso rey David, el más pequeño de una familia de 7 hermanos, él era el pastor de ovejas también. Defendió sus rebaños, inclusive delante de un león y de un oso, por lo menos. Quiere decir que él era un joven apuesto, fuerte, que luchó por el bien y defender y cuidar a sus ovejas. Ellos tomaban en serio esto de cuidar los rebaños. De ahí viene la idea de tener un animal como este para ejemplificarlo. En la historia de Israel, este animal era algo muy común en la vida de un israelí. Y por lo mismo, hablando de esto, cuando Jesús se presenta con Juan y dice Juan, este es el Cordero de Dios, sabían perfectamente quién era. Yo no me imagino por qué, pero Dios escogió identificarse con un animal como este. Un cordero que voluntariamente se dio por nosotros. Yo puedo aquí perfectamente sin hacer ninguna resistencia, podría acabar con su vida, cosa que no voy a hacer, pero que Jesús sí hizo por nosotros. Ojalá que este ejemplo que yo te pongo el día de hoy te sirva a ti para recapacitar en la forma en que Dios dio su vida por nosotros, para que tú y yo pudiéramos tener comunión y salvación a través de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Efectivamente es un cordero que nos daría su sangre y nos daría lana, carne y leche, pero Dios dio un cordero en la cruz que dio su sangre por completo para salvarnos y dar su vida por nosotros. Dios nos compara con las ovejas. Dice que tenemos un buen pastor, que es Dios mismo, pero en esa misma debilidad que tenemos, en esa misma que no podemos tener mucho que defendernos, dice que necesitamos alguien que nos cuide. Somos muy fácil presa de cualquiera. Necesitamos alguien que nos cuide, que nos proteja. Y como tú ves, yo podría tirarla, hacer cualquier cosa, y el enemigo así nos va a atacar también a nosotros. Por eso necesitamos mantenernos cerca de Dios. En todo momento. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso cómo se mueve, cómo se...
dice que el buen pastor, que siempre va por la oveja que se perdió. Qué padre poder saber que Él viene y rescata a la que se perdió. Dice que la pone sobre sus hombros y viene feliz diciendo, ya encontré la que se me había perdido. A lo mejor tú eres una de esas ovejas perdidas. Bueno, ¿qué esperas para ir a los brazos del pastor? ¿Qué esperas para ir a los brazos de Jesús? Para que Él te sostenga. Sus brazos quedaron abiertos en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Sus brazos quedaron abiertos en la cruz para que puedas ir a Él y, como dice aquel versículo de Apocalipsis, cenar con Él y Él contigo. El que tenga sed, venga y tome gratuitamente de la fuente del agua de la vida que está en la persona de Jesucristo. Yo pienso que al tener este ejemplo nos lleva a entender de una manera más fácil todo lo que Dios nos dio a través de la persona de Jesucristo. Un ser dócil que voluntariamente dio su vida por nosotros.